Buen día chicos, ¿cómo están? Voy a hacer este video para que repasemos juntos discernimiento ético. ¿Por qué? Porque este tema, que ha sido bastante largo los trabajos que les he mandado, ha sido porque es importante, porque probablemente vaya a haber una evaluación, que yo les voy a comentar cómo vamos a hacer para tomarla, pero principalmente me es importante repasar con ustedes temas que me parece que han quedado como, yo veo en sus trabajos, dificultad en algunas situaciones. Así que para que quede listo este tema y podamos pasar la clase que viene a otro tema importante como es la política, es importante para mí saber si esto lo han aprendido. Fíjense, hagamos un repaso discernimiento ético. El discernimiento ético viene principalmente de diferenciar lo que es ética de moral. Dijimos que la ética es la rama de la filosofía que estudia la moral, que estudia el bien o el mal de los actos, ¿sí? Entonces, la ética estudia la moral. ¿Y la moral qué estudia? ¿Qué es la moral? Bueno, la moral es el conjunto de creencias, de valores, de pensamientos que tenemos las personas. Como yo les dije en su momento, mi moral es distinta a la tuya, a la de cada persona, cada uno tiene una moral distinta. Pero en sí, la ética es la que estudia esa moral. ¿Qué actos le importan a la ética estudiar? ¿Cuál es el objeto de la ética? Si yo les pregunto, ¿cuál es el objeto de estudio de la ética? Los actos humanos. Esa es la respuesta. La ética estudia los actos humanos. ¿Cuáles son los actos humanos? Aquellos que requieren de libertad. No es el acto del hombre, correr, caminar, lavarme los dientes, que yo realizo automáticamente todos los días, porque a la ética no le importa, no le interesa estudiar la libertad que elegí para cepillarme los dientes. Sí importa el estudio de la ética en el acto humano, en el sentido de si fui totalmente libre para decidir hacer lo que decidí. ¿Se entiende? Entonces los actos humanos son el objeto de estudio de la ética. Esos actos humanos tienen un grado de voluntad, que son los grados de voluntariedad de la ética y que una vez estudiamos cuando dijimos el acto es perfectamente o imperfecto, depende del grado de voluntariedad. Una persona, por ejemplo, que dicen los apuntes, está bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes y no es totalmente libre porque está condicionado su conciencia bajo los efectos de estos estupefacientes, ¿sí? Entonces eso es la voluntariedad de los actos. Bien, otro tema bastante importante fue el criterio de la moralidad. Si la ética estudia si estos actos humanos son buenos o malos, ¿cuál es el criterio para yo decidir si este acto es bueno o malo? Bueno, ya dijimos que no es la sociedad, que no es Dios, que no es que cada uno hace lo que quiere según su conveniencia, sino que la naturaleza, sino que el criterio de la moralidad es la naturaleza del ser humano, ¿sí? Está en la interioridad de cada uno. Ahora, esa naturaleza, ¿cómo hago yo? ¿Cuáles son los criterios para yo juzgar esa naturaleza humana? Y es lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía con los criterios para juzgar la validez de los actos humanos. Concepto también me interesa. Si yo les pregunto, por ejemplo, defina acción moral o defina cuáles son los actos perfectamente voluntarios o los imperfectamente voluntarios, ¿sí? Bien, pasemos. La acción voluntaria también. Yo también soy responsable de lo que no hago, que es lo que vimos, acción u omisión. Yo soy responsable por lo que hago y también por lo que decido no hacer. Estudiamos también, por ejemplo, el abandono de persona. Cuando uno tiene la obligación, atropellaste a alguien, que vemos en las noticias, hay gente que atropella a alguien y se da a la fuga. Eso es abandono de persona y va a ir a la cárcel por abandono de persona, porque justamente ahí el no hacer es responsabilidad moral. Vos tenés una responsabilidad moral para con esa persona que atropellaste. Entonces, la acción como la omisión tienen sus consecuencias. Ahora, y para ir cerrando, porque ya es el ejemplo del repaso que me parece que dio más lugar a dudas. ¿Qué pasa con la moralidad de las acciones con efectos indirectos?
Las acciones con los efectos indirectos es, yo realizo una acción, pero una de las consecuencias de esa acción, indirecta, no querida, no prevista, es mala. Entonces, el efecto indirecto, dicen los apuntes de una acción, es una consecuencia de ella que no es querida de ningún modo, ni como medio ni como fin, pero que es permitida, que es prevista, por lo tanto es permitida. La pregunta que hace es, ¿puede ser realizada sin cometer culpa? Y yo ahí les expliqué en los otros apuntes que el claro ejemplo de una acción con efecto indirecto es el aborto no punible del artículo 86 del Código Penal. Es el caso de la mamá, que peligra la vida de la mamá y del bebé, y yo para salvar la vida de la mamá tengo que directamente dejar sin vida al bebé. Ahí tenemos una acción con un efecto indirecto, una consecuencia bastante grave, y la pregunta es, ¿tiene culpa? ¿Se puede cometer este acto de aborto no punible sin cometer culpa moral? Para que se dé esta situación, tiene que tener las 4 condiciones de la licitud moral, pero las 4 al mismo tiempo. Que la acción sea en sí misma buena o indiferente, que el efecto bueno sea el inmediato. Tiene que reunir las 4 al mismo tiempo, en simultáneo. El caso del aborto no punible no entraría en las condiciones de licitud moral. O sea que si bien es legal para la ley argentina, no es lícito para la moral. ¿Se entiende? O sea, lícitamente no reúne las características de la licitud moral. O sea que el aborto no punible se comete con culpa moral, según la explicación de lo que hemos estado viendo. Y que yo ahí quiero que diferencien. Nosotros estamos estudiando ética y moral, no estamos estudiando derecho. Ya estudiamos el año pasado derecho. Porque para el derecho argentino, el aborto no punible, que es totalmente legal, que está legislado y demás, es una cosa que es indistinto del ámbito ético y moral. Que eso quede claro. Bien, bueno, y después habíamos estado viendo los condicionamientos. Yo cuando decido no soy totalmente libre decidiendo. ¿Qué quiere decir? Que yo siempre decido lo que hago en virtud de mi edad, de cómo fui criado, de mis valores, de mi familia, de mis costumbres. El lugar también te condiciona. Bien, repasen, estudien estos apuntes porque, como les digo, vamos a evaluarlo, que ya les voy a comentar cómo va a ser, pero esto para que se saquen algunas dudas.